La clase pasada, bueno, esta clase, al igual que fue la clase de álgebra, va a ser solamente de repaso de todos los contenidos que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esta clase? Y, pues bueno, vamos a realizar una que otra, pues análisis referente a estos temas. ¿Vale, chicos? Bueno, ok. Esto, acá pues vamos a tener el tema de acá que va a ser repaso. Ya lo ubico acá. Y vamos a continuar con algunos ejemplos. Vamos a suprimir esta parte de acá. Vamos a generar aquí. Trabajo en clase, listo. Bueno. Vamos a hablar sobre el siguiente gráfico, donde nos pide encontrar la cotangente si los lados CD, DE y EF son iguales. Además nos dice que el lado ED es igual a AF tercios. ¿Listo? Bueno, entonces ya voy a autorizar para ingresar desde este móvil. Ajá, la opción de grabar, opciones, y esta de acá va a ser el hospedador. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ok, vamos a compartir pantalla, comenzar ahora. Vamos a comenzar acá. Bueno, el primer ejercicio que tenemos es el siguiente. Vamos a dibujar un rectángulo. Todos los ángulos internos de este rectángulo son perpendiculares y se puede dividir en tres partes iguales. 1, 2 y 3. Entonces los lados van a ser A, B, C, D, E y F. Ah, perdón, aquí es ABC, D, E y F. Además, desde este punto hasta este punto va a haber una línea, desde este punto hasta este punto va a haber otra línea y aquí vamos a tener delta. Bueno, ¿qué nos pide aquí? Esto es de este punto, estos tres puntos implican que son iguales, ¿no? Y pues esto de aquí acá va a ser delta. Nos pide encontrar el valor de la cotangente de delta. Pero entonces nosotros, ¿cómo vamos a encontrar el valor de la cotangente de delta? ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros debemos encontrar ese ángulo y cómo lo podemos encontrar. Bueno, nosotros sabemos que la tangente es igual al seno sobre el coseno. Por lo tanto, la cotangente de cualquier ángulo va a ser igual al coseno sobre el seno.
¿Pero de qué? ¿O cómo comprender esta situación? Porque todo esto se basa en un ángulo, en ángulos rectángulos, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿a qué será igual la recta A por D? ¿Listo? Que es un cateto que tiene este ángulo. Aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos verlo de esta forma. Este puede ser un ángulo rectángulo y obtendríamos ya una hipotenusa, un cateto. Bueno, vamos a mirar también de otra forma. Este triángulo que se queda aquí es un triángulo rectángulo. ¿A qué va a ser igual ese triángulo rectángulo que tiene aquí un ángulo? ¿Listo? Ese triángulo rectángulo va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser el triángulo aquí. Vamos a dejar la cotangente. La cotangente, aquí lo vamos a llamar D, ¿no? Entonces esa cotangente va a ser igual al cateto adyacente, que es FD, y el cateto opuesto, que es AF. Nosotros sabemos que esto mide 2/3 de AF, y aquí pues mide AF. Por lo tanto, esa cotangente aquí va a medir 2/3. ¿2/3 dónde? En este punto de aquí. Ahora, tenemos en azul otro ángulo. Que va a ser este ángulo de acá. ¿Listo? Ese ángulo va a ser igual Bueno, aquí tenemos la cotangente, que es igual a 2/3. ¿Listo? De este ángulo delta. Aún no sabemos qué ángulo es ese ángulo delta. ¿Qué conocemos aquí? Conocemos este ángulo que está acá también. Y si conocemos el valor de este ángulo, podemos conocer el valor de este ángulo de acá. Ese lo podemos conocer. Conocemos también el valor de este ángulo, que es de 90 grados. Y aquí también pues ya también tenemos el valor de este ángulo interno que está aquí. Tenemos, llegó Carlos. La cotangente del ángulo azul, también podemos decir cateto adyacente es 2/3 de AF sobre el cateto opuesto, también mide AF. Por lo tanto, este ángulo va a tener 2/3. ¿Qué tenemos aquí? El ángulo que mide acá y el ángulo que mide acá. Los dos miden 2/3. Las cotangentes de esos ángulos miden 2/3. Por lo tanto, el ángulo de aquí
su cotangente va a tener también un valor similar. Bueno, ¿qué implica que la cotangente sea 2/3? Implica que el coseno tenga una proporción de 2/3 y que el seno tenga una proporción de 1 en términos de ¿quién? En términos de AF. Entonces aquí tenemos en términos del lado AF. ¿Listo? Ahora, ese ángulo que está aquí también va a tener otra cotangente que va a ser igual a 2/3. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180 grados. ¿Listo? Entonces, al tener 180 grados, pues si las cotangentes y dos cotangentes son iguales, la tercera también va a ser igual, puesto que los ángulos de los tres ángulos internos van a ser iguales. Los tres ángulos van a ser iguales. Que aquí tengamos una cotangente de 2/3, acá tengamos una cotangente de 2/3 y acá tengamos una cotangente de 2/3, va a intervenir de la siguiente forma. La distancia que va a haber desde este punto hasta este punto va a ser exactamente igual a la distancia que va a existir desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, la distancia que hay desde este punto hasta este punto va a ser igual a la distancia que hay desde este punto hasta este punto. Tenemos una distancia aquí. Y ahora pues debemos averiguar la inclinación de este ángulo. Entonces, aquí ya tenemos un ángulo que también lo podemos encontrar por medio de cotangentes. Este ángulo va a ser el mismo que vamos a tener acá. El ángulo de acá va a ser el mismo que vamos a tener acá. Y por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí va a ser el mismo que tenemos acá. ¿Listo? Pues este ángulo va a ser el mismo que tenemos acá. La cotangente de los dos van a ser iguales. Esto quiere decir que la cotangente de este ángulo con respecto a este ángulo van a ser las mismas. Pero entonces nosotros, ¿cómo hacemos para saber cuánto va a medir la cotangente de este ángulo de aquí? Si este ángulo es igual a este y estos son iguales entre sí, estos dos ángulos de acá van a ser iguales a estos ángulos de acá. Ahora, todo esto, mire, 180, mide 360 grados. Por lo tanto, lo que nosotros debemos hacer es buscar una expresión en términos de tangente y en términos de cotangente para mirar el ángulo que es resultante. ¿Listo? Entonces, vamos a obtener la siguiente expresión. Todas las cotangentes, esta cotangente de acá va a medir 2/3, esta cotangente de acá va a medir 2/3, esta cotangente de acá va a medir 2/3,
Lo mismo que esta cotangente de acá. Necesitamos saber cuál es la medida de ese ángulo. Siendo que este mide 2/3, este va a ser el complemento de este ángulo. Y este de aquí también va a ser el suplemento de este ángulo. Quiere decir lo siguiente, que delta va a ser igual a 180 menos la cotangente de 2/3. Bueno, entonces nosotros vamos a encontrar el valor de la cotangente de 2/3. Entonces la cotangente de 2/3 va a ser igual a 3 medios más la cotangente de 90 Entonces, aquí tenemos la cotangente de 180 menos la cotangente de 2/3. Entonces, ese valor tenemos que utilizar una calculadora para obtenerlo. Entonces, la cotangente de 2/3 va a ser igual a el suplementario de 2/3, a ver. Por lo general, como la cotangente de 2/3 no es un valor notable, entonces sí toca tenerlo como que a la mano. Entonces vamos a dejarlo como que la cotangente de 2 dividido entre 3 sería la tangente de 3 dividido entre 2. De 3 dividido entre 2. Eso nos da 0,98. 0,98. Entonces aquí tenemos 0,98, pero ese lo debemos expresar es en radianes. Entonces aquí, para expresarlos en radianes, lo vamos a dividir entre pi. Y vamos a obtener que es 0,31. Entonces es prácticamente 1/3. Entonces, este valor sería igual a, sabemos que 180 es pi más 1/3 de pi. Y esto, como nosotros estamos manejando dentro de un ángulo, dentro de un triángulo, no puede ser mayor a 180. Entonces aquí vamos a tener que la expresión va a ser igual a
pi más pi tercios, eso nos va a dar 4 pi tercios, pero recordemos que esta expresión debe ser diferente, no puede ser mayor a pi, entonces lo que hacemos es a 1/3. Lo que hacemos aquí es decir que queda el giro completo 180, entonces se vuelve menos 1/3. ¿Listo? Entonces aquí va a quedar 1/3. Ah, perdón. Entonces aquí quedaría el ángulo. 2/3. Ah, bueno, entonces el asunto viene así. Hoy los estoy haciendo como ángulos, vale. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Entonces los ángulos nos va a quedar aquí 4 pi tercios, ¿no? Entonces, la cotangente va a ser igual a menos 1/3, nada más, porque es un valor de medida, nos va a quedar negativo. Bueno, este va a ser la respuesta para el ejercicio número A. ¿Dónde está? Este va a ser la respuesta para el ejercicio número A. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 2. Si la tangente de delta es 0,75, delta es un ángulo agudo, calcule el valor de la siguiente expresión. Entonces, si tenemos que la tangente de delta es igual a 0,75, lo vamos a pasar en términos de fracción. 0,75 es lo mismo que tener 3/4. Vamos a calcular el valor de E, que va a ser igual a 2 veces la tangente de 2 delta más 25 coseno de 2 delta. Listo. Entonces, nosotros lo que vamos a encontrar es el arco de la tangente de delta para esta función. El arco de la tangente de delta, entonces, ¿cómo hacemos aquí para borrar? El arco de la tangente de 0,75, el arco de la tangente de 0,75 va a ser igual a, bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a utilizar identidades trigonométricas de ángulos dobles. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de pasarlo todo a términos dobles. Entonces, la tangente de 2 delta, por ejemplo, la tangente de 2 delta va a ser igual a 2 veces la tangente de delta sobre 1 menos la tangente cuadrada de delta. Aquí obtenemos un valor. ¿Listo? Y para el caso de seno y coseno, pues vamos a expresarlo. El coseno
como si fuera, lo vamos a expresar el coseno en términos de tangente. Entonces, sabemos que la tangente es igual a seno de delta sobre coseno de delta. Y sabemos que seno cuadrado de delta más coseno cuadrado de delta va a ser igual a 1. Coseno de delta va a ser igual a raíz de 1 menos el seno. Tenemos que mirar aquí es el seno, ¿no? Para dejarlo todo en términos de coseno. El seno cuadrado el seno cuadrado, el seno el seno de delta va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno al cuadrado. ¿Listo? Bueno, hay algo aquí que nosotros, y es teniendo el valor de la tangente, que lo podemos expresar como seno por coseno. Aquí solamente nosotros tenemos una expresión de tangente y queremos expresar lo que es por medio del coseno, queremos expresarlo en términos de seno. Entonces, pues vamos a hacer lo siguiente. No lo vamos a coger por este lado, sino que vamos a expresarlo de otra forma, ¿no? Bueno, la tangente de 2 delta, pues ya sabemos cuál es y la dejamos todo en términos de la tangente. Ahora, el coseno aquí vamos a expresar lo que es el coseno de 2 veces delta va a ser igual a coseno cuadrado de delta menos el seno cuadrado de delta. Nosotros sabemos que seno cuadrado de delta es igual, más coseno cuadrado de delta va a ser igual a 1. Y sabemos que si dividimos toda esta expresión, bueno, bueno, entonces aquí tenemos seno cuadrado de delta más coseno cuadrado de delta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues debemos expresar toda esta expresión que tenemos acá, vale la redundancia. Ay, señor, ¿dónde la dejamos? Acá está, listo. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta expresión no nos va a servir. Nosotros sabemos que coseno de 2 delta es coseno cuadrado de delta sobre seno cuadrado de delta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esta expresión es igual a 2 veces coseno de delta. Si nosotros dividimos toda esta expresión entre coseno cuadrado de delta, vamos a tener lo siguiente. Esta se va a cancelar y nos va a quedar 1 menos la tangente al cuadrado de delta. ¿Listo? Y pues acá nos va a quedar sobre coseno cuadrado de delta. Pero
Bueno, entonces aquí ya tenemos una expresión 1 menos tangente cuadrado de delta. Va a ser la forma en la que nosotros vamos a expresar nuestra función de acá. Aquí ya tenemos lo que vale esta expresión. Y acá pues también ya tenemos otra expresión. Lo que nos están pidiendo es sumar. Entonces nos dice, la primera nos dice 2 veces tangente de delta, de 2 veces delta, más 25 coseno de 2 veces delta. Bueno, entonces en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a reemplazar ya con las expresiones que tenemos. 2 veces por la tangente de 2 tangente de delta sobre 1 menos tangente de 2 delta más 25 por, aquí pues ya habíamos encontrado que el valor era 1 menos tangente de delta, entonces quedaríamos 1 menos tangente cuadrado de delta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a utilizar ya, vamos a reemplazar lo que es 3 cuartos. Entonces aquí tenemos 4 por 3 cuartos sobre 1 menos 3 cuartos al cuadrado más 25 por 1 menos 3 cuartos al cuadrado es 9 sobre 16. Y pues vamos a realizar la suma de estas expresiones. 4 entre 4 pues nos da 1, nos quedará 3 sobre 1 menos 9 sobre 16. Más 25 menos 25 por 9 entre 16. Vamos a seguir haciendo esas operaciones. Entonces, pues aquí tenemos 16, nos va a dar 16 pasa acá, nos quedaría 16 menos 9 sobre 16 por 3 más 25. 25 por 9 nos da 225. Y esto sobre 16. Aquí pues ya tenemos lo que es 48 entre 7 más 25 por 16 nos da 280, nos da 250 más 150, 200, tenemos 250 más 3, 250 más 150 nos da 400 menos 225 sobre 16. Y pues aquí tenemos 48 séptimos más 175 sobre 16. Creo que aquí pues nos va a dar una fracción un poquito grande. Debe ser de pronto que aquí ya no tenemos como que ya no tenemos como la permítame revisar un momentico aquí, por favor. ¿Por qué no da acá?